Hoy vamos a entrar en una de las preguntas más profundas y desgarradoras que todo creyente se ha hecho alguna vez en la vida. ¿Por qué Dios permite que sufras? Tal vez estés pasando por un dolor que nadie más entiende, una pérdida que todavía no cicatriza, una batalla interna que parece interminable. Y en medio de ese sufrimiento, la pregunta golpea tu mente y tu corazón. Si Dios me ama, ¿por qué permite que todo esto me pase? Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has llorado en silencio, has sentido que la vida pesa demasiado y tu única oración fue un susurro ahogado pidiendo fuerzas? La verdad es que todos hemos estado ahí. El dolor toca la puerta de cada vida, sin importar la fe, la edad o la posición. Y es ahí, en ese lugar de quiebre, donde se esconde una de las respuestas más transformadoras que la Biblia revela. Antes de comenzar, te invito a que apoyes este mensaje. Dale like al video, comenta y compártelo. Ese pequeño gesto ayuda a que YouTube recomiende este contenido a muchas más personas que quizás, al igual que tú, están sufriendo y necesitan escuchar que Dios tiene un plan, incluso en medio del dolor. Tu apoyo sería de gran bendición. Hoy quiero proponerte que comentes una frase corta, sencilla pero poderosa. Confío en Dios. Escríbelo en los comentarios, porque cuando declaras con fe esas palabras, no solo fortaleces tu vida, sino que también bendices a otros que leerán tu mensaje. Primera parte. El sufrimiento no significa ausencia de Dios. Cuando enfrentamos el sufrimiento, nuestra primera reacción casi siempre es pensar que Dios nos ha abandonado. Es como si al sentir dolor, automáticamente concluyéramos que su amor se apagó, que su cuidado se esfumó o que su presencia nos dejó a la deriva. Pero la verdad que nos revela la Biblia es completamente diferente. El sufrimiento no es la prueba de que Dios te dejó, sino muchas veces la evidencia de que Él está trabajando en un nivel más profundo de tu vida. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Observa que Jesús no nos prometió una vida sin dolor. Nunca dijo que caminar con Él sería un camino libre de tropiezos. Lo que prometió fue que en medio de las aflicciones habría una victoria más grande que el sufrimiento mismo. Esto nos lleva a entender algo esencial. El sufrimiento no es sinónimo de derrota. Más bien, es una oportunidad para ver a Dios obrando de maneras que de otra forma no podríamos percibir. Es en los momentos oscuros donde su luz brilla con más fuerza. Es cuando la vida parece quebrarnos que aprendemos a experimentar el poder de aquel que nos sostiene. Piensa en Job, ese hombre que lo perdió todo, su familia, sus bienes, su salud. Y aún así, en medio del dolor más profundo, no, dejó de reconocer la grandeza de Dios. El libro de Job, capítulo 1, versículo 21 nos dice, «Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Ese hombre entendió que aunque el sufrimiento era real, también lo era la soberanía y la fidelidad de Dios. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que si sufren es porque Dios se olvidó de ellos. Pero la Biblia nos enseña lo contrario, que Dios está presente en medio del dolor, que Él no nos deja solos y que incluso usa las lágrimas para enseñarnos, moldearnos y acercarnos más a su propósito. El apóstol Pablo lo expresó de una forma impresionante en Romanos capítulo 8, versículo 18. «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Pablo no estaba negando el dolor, él lo sentía, lo vivía. Sin embargo, nos recuerda que lo que hoy nos duele no se compara con lo que Dios tiene preparado al final. Y aquí quiero detenerme contigo. Tal vez tu sufrimiento hoy es una enfermedad que desgasta tu cuerpo y tu ánimo, o quizás es un problema familiar que parece no tener salida. Puede que tu dolor sea la soledad, la traición o la pérdida de alguien a quien amabas profundamente. Yo no sé cuál es tu herida, pero sí sé que en medio de ella, Dios sigue siendo fiel. Y aunque ahora no lo entiendas,
Un día mirarás atrás y descubrirás que Él nunca te soltó, que cada lágrima fue contada y que tu sufrimiento jamás fue en vano. El sufrimiento nos hace vulnerables y en esa vulnerabilidad aprendemos a depender de Dios de una forma que no habríamos aprendido en tiempos de comodidad. Es en la debilidad donde descubrimos la verdadera fortaleza, no la que nace de nosotros, sino la que viene de lo alto. Por eso, la primera verdad que debemos abrazar es esta: sufrir no significa que Dios no está contigo. Al contrario, puede ser la evidencia de que Él está más cerca de lo que imaginas, sosteniéndote en silencio, fortaleciéndote cuando crees que no puedes más y preparando un propósito mayor que ahora no alcanzas a ver. Segunda parte: el sufrimiento como herramienta de formación. Hay algo que cuesta aceptar, pero que es una de las verdades más poderosas de la Biblia. Dios usa el sufrimiento como una herramienta para formarnos. Así como el fuego purifica el oro y el martillo da forma al hierro, de la misma manera, las pruebas que enfrentamos moldean nuestro carácter, limpian lo que sobra en nosotros y revelan lo que realmente llevamos en el corazón. El apóstol Pedro lo explicó con claridad en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí encontramos una enseñanza clave. La fe, para ser auténtica y fuerte, necesita ser probada. Y esa prueba no ocurre en tiempos de calma, ocurre en tiempos de dolor. Solo allí se revela si nuestra confianza en Dios es verdadera o si era superficial. En otras palabras, el sufrimiento expone lo que somos en lo más profundo. Nos muestra si realmente confiamos en las promesas de Dios o si dependíamos únicamente de las circunstancias favorables. Mira lo que sucede con un árbol en medio de la tormenta. Cuando el viento sopla con violencia, sus raíces se aferran más fuerte a la tierra. Lo mismo ocurre contigo cuando atraviesas pruebas. Tu fe echa raíces más profundas. Y aunque las lágrimas corran, tu espíritu aprende a sostenerse en Dios, no en lo que ves, sino en lo que crees. A veces pensamos que lo que necesitamos es una vida sin dificultades, pero lo cierto es que si nunca hubiera obstáculos, nuestra fe nunca crecería. Seríamos como atletas que nunca entrenan, esperando estar fuertes sin haber enfrentado resistencia. El sufrimiento es ese gimnasio espiritual donde Dios nos entrena, nos fortalece y nos prepara para cosas mayores. El libro de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, lo expresa de forma impactante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos enseña que la prueba produce paciencia, y esa paciencia nos lleva a la madurez espiritual. En otras palabras, sin sufrimiento jamás llegaríamos a la plenitud que Dios desea para nosotros. Permíteme ponerlo en un ejemplo práctico. Tal vez alguna vez le pediste a Dios que te diera paciencia, pero no sabías que la manera en que Él responde a esa oración es permitiendo situaciones que ponen a prueba tu paciencia. O le pediste más fe, y la manera en que Dios fortalece tu fe es permitiendo que atravieses momentos donde no tienes más opción que confiar en Él. Así funciona el proceso de formación. No siempre lo entendemos al inicio, pero cuando miramos atrás, comprendemos que cada prueba era una herramienta de Dios para pulirnos. El sufrimiento, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Nos enseña lo que los libros no pueden, lo que los discursos no alcanzan. Nos enseña a doblar las rodillas, a clamar desde lo más profundo del alma, a reconocer que necesitamos de Dios en cada respiro. Y quizá tú me digas, ¿pero por qué Dios tiene que enseñarme de esa forma? La respuesta es sencilla y profunda, porque muchas veces es en el dolor donde escuchamos su voz más claramente.
En la abundancia nos distraemos, en la comodidad nos olvidamos, pero en la necesidad clamamos, buscamos y nos acercamos a Él con un corazón sincero. La segunda verdad entonces es esta: Dios permite el sufrimiento porque es una herramienta de formación. No para destruirte, sino para hacerte más fuerte, más sabio y más parecido a Cristo. Y aunque ahora duela, cada golpe del martillo divino está dándole forma a una obra maestra, tu vida transformada para reflejar su gloria. Tercera parte: el sufrimiento nos acerca al corazón de Dios. Uno de los mayores misterios del sufrimiento es que, en lugar de alejarnos de Dios como muchos creen, puede convertirse en un puente para acercarnos más a su corazón. Cuando todo va bien, tendemos a apoyarnos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en lo que hemos logrado. Pero cuando la vida nos quiebra, nos damos cuenta de algo que es fundamental, que sin Dios no podemos avanzar. El salmista lo entendió muy bien. En el Salmo 34, versículo 18, dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Esta no es solo una frase bonita, es una realidad. Dios se acerca especialmente a quienes están heridos, a quienes sienten que ya no pueden más. Es como si el dolor activara un tipo de misericordia única de parte de Dios, una compasión que desciende directamente sobre quienes se sienten frágiles. ¿Alguna vez has notado que cuando sufres, tus oraciones cambian? Ya no son oraciones superficiales, rápidas o rutinarias. El dolor te obliga a hablar con Dios con palabras más sinceras, con lágrimas que dicen más que 1000 frases ensayadas. En esos momentos, tu relación con Él se vuelve más íntima, más real. Descubres que no se trata de una religión, sino de una comunión viva, de una conexión que sostiene tu alma cuando todo lo demás falla. El apóstol Pablo lo experimentó en carne propia. Él mismo contó en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, que tenía un aguijón en la carne, una debilidad que lo atormentaba. 3 veces le pidió a Dios que lo quitara, pero la respuesta fue distinta a lo que esperaba. Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Qué significa esto? Que mientras Pablo quería que Dios eliminara el sufrimiento, Dios quería usarlo como un canal para mostrar su poder. Aquí hay una enseñanza que puede transformar tu manera de ver el dolor. Dios no siempre quita la prueba, pero siempre se da a sí mismo en medio de la prueba. Y cuando tenemos a Dios, tenemos más de lo que necesitamos. Porque su gracia no es limitada, es abundante, y su presencia se convierte en el consuelo más grande en las noches más oscuras. Piénsalo de esta manera: si nunca hubieras tenido que pasar por ese momento de dolor, tal vez nunca habrías sentido a Dios tan cerca como lo sentiste. Si nunca hubieras llorado, quizás nunca habrías experimentado la ternura de su consuelo. Si nunca te hubieras sentido débil, no sabrías lo que es que su fuerza te levante cuando ya no quedaban fuerzas en ti. La Biblia nos muestra que incluso Jesús, el Hijo de Dios, conoció el sufrimiento en su máxima expresión. En el Getsemaní, antes de ser arrestado, oró con tal angustia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Él clamó al Padre, pidiendo que si era posible pasara de él aquella copa. Sin embargo, aceptó el plan divino y enfrentó la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que el sufrimiento era el camino para cumplir un propósito eterno: tu salvación y la mía. Esto nos enseña que el sufrimiento no solo nos acerca a Dios, sino que también nos hace más semejantes a Cristo. Nos ayuda a comprender su amor, su entrega y su fidelidad. Cuando lloras, puedes recordar que Él también lloró. Cuando eres traicionado, puedes recordar que Él también fue traicionado. Cuando sientes dolor, puedes recordar que Él lo experimentó primero. Y de esa manera, tu relación con Él se vuelve más cercana, más íntima, más real. La tercera verdad que debemos grabar en el corazón es esta: Dios permite el sufrimiento porque a través de Él nos acerca a su presencia, nos enseña a depender de su gracia y nos invita a experimentar una comunión más profunda con su corazón. El dolor no es un muro que te aleja de Dios,
sino un puente que te lleva directo a su abrazo. Cuarta parte. El sufrimiento revela la fragilidad de la vida y nos enseña a valorar lo eterno. Cuando todo marcha bien, solemos pensar que la vida será así para siempre, que lo que tenemos nunca se perderá, que nuestros días están asegurados. Pero basta con un momento de sufrimiento para que esa ilusión se rompa. Una enfermedad repentina, una pérdida inesperada, una crisis que no viste venir, y de pronto entiendes que la vida es frágil, que no tienes el control de todo. Y aunque esa realidad puede doler, en ella también hay un regalo oculto. El sufrimiento nos abre los ojos a lo eterno. El libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 2 dice: «Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón». Este versículo nos recuerda que la tristeza y el dolor, aunque no los buscamos, tienen un poder que la alegría superficial nunca podrá darnos. Nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa, nos llevan a pensar en la eternidad, en lo que trasciende más allá de este mundo. El sufrimiento es como una voz que nos dice: no pongas toda tu confianza en lo que se puede perder, porque en un instante puede desaparecer. Es una llamada de atención que nos recuerda que los bienes materiales, la salud física, la posición social, todo eso es pasajero. Lo único que permanece para siempre es la relación con Dios, lo eterno que Él ha preparado para quienes lo aman. El apóstol Pablo lo explicó de forma contundente en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos enseña aquí a cambiar el enfoque. El dolor, aunque real, es momentáneo, y lo que Dios está preparando a través de ese sufrimiento es una gloria eterna que no se puede comparar con lo que ahora sufrimos. Mira lo que pasa en la vida diaria. Cuando todo es fácil, damos por sentado las bendiciones, la familia, la salud, la paz, incluso los momentos más sencillos. Pero cuando los perdemos, nos damos cuenta de su verdadero valor. De igual forma, el sufrimiento despierta en nosotros una conciencia de lo eterno. Nos obliga a pensar en el propósito de nuestra vida, en el destino de nuestra alma, en el significado de nuestra existencia. Tal vez hoy te preguntas por qué tienes que pasar por esa prueba tan dura. Y aunque la respuesta inmediata pueda parecer incomprensible, recuerda esto. A través del sufrimiento, Dios te está recordando que no fuiste creado solo para este mundo, que lo que hoy duele no es para siempre, y que hay una esperanza que va más allá de la tumba. El mismo Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». El sufrimiento nos recuerda que si nuestro tesoro está en lo terrenal, siempre estaremos expuestos a perderlo. Pero si nuestro tesoro está en lo eterno, en Dios mismo, nada ni nadie podrá arrebatárnoslo. La cuarta verdad entonces es esta: Dios permite el sufrimiento para que despertemos a la realidad de que la vida es frágil y pasajera, y aprendamos a valorar lo eterno. El dolor nos enseña a soltar lo que no permanece y a aferrarnos a lo que tiene valor verdadero: la presencia de Dios, la salvación en Cristo y la esperanza de la vida eterna. Quinta parte. El sufrimiento nos prepara para consolar a otros. Hay algo extraordinario en la manera en que Dios transforma el dolor. No solamente lo utiliza para fortalecernos y acercarnos más a Él, sino que además convierte nuestras heridas en canales de bendición para otros. En otras palabras, lo que hoy te duele, mañana puede ser la llave para sanar a alguien más. El apóstol Pablo lo explica de forma maravillosa en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjate en el principio que se revela aquí. Dios no solamente te consuela para levantarte a ti, sino para que con ese mismo consuelo tú seas capaz de levantar a otros. Imagina por un momento a alguien que nunca ha pasado por la pérdida de un ser querido intentando consolar a alguien en duelo. Puede tener buena intención, pero sus palabras quizás se queden cortas. Sin embargo, cuando alguien que ha llorado por la pérdida de un ser amado abraza a otro que atraviesa ese mismo dolor, sus palabras tienen un peso distinto, porque nacen de la experiencia, del haber vivido el mismo valle de lágrimas. Así es como el sufrimiento se convierte en un ministerio, en una herramienta de Dios para que seamos puentes de esperanza. Piensa en José, aquel joven que fue vendido por sus hermanos, que sufrió la traición, la injusticia y el abandono. Su historia, narrada en el libro de Génesis, es un claro ejemplo de cómo Dios usa el dolor para bendecir a otros. Al final de su vida, José pudo mirar a sus hermanos y decirles: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Lo que José sufrió no fue en vano. Lo preparó para ser instrumento de salvación para toda una nación. De la misma manera, querido oyente, aquello que hoy te rompe puede ser usado mañana para levantar a alguien que aún no ha encontrado fuerzas para seguir adelante. Tus lágrimas pueden convertirse en testimonio, tu prueba en palabra de ánimo, tu cicatriz en una señal viva de que Dios es capaz de sanar. Esto también nos libra de caer en el egoísmo, porque el sufrimiento nos recuerda que no estamos solos, que otros también pasan por pruebas y que lo que recibimos de parte de Dios no es solo para nosotros, sino para compartirlo. Cuando aprendemos a consolar a otros, descubrimos que incluso nuestro dolor tiene propósito, porque Dios lo redime y lo transforma en esperanza. Además, en este proceso también descubrimos que hay un gozo especial en ver a alguien levantarse gracias a una palabra que salió de nuestra boca, pero que nació de una herida sanada por Dios. Ahí entendemos que nuestras pruebas no fueron castigos, sino preparación, que nuestras lágrimas no fueron desperdicio, sino semillas de consuelo para otros. La quinta verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento para que, al ser consolados por Él, podamos convertirnos en instrumentos de consuelo para otros. Lo que hoy te duele, mañana puede ser la razón por la que alguien más no se rinda. Y en esa cadena de consuelo, el amor de Dios se hace visible de generación en generación. Sexta parte. El sufrimiento fortalece nuestra fe y confianza en Dios. Si hay algo que las pruebas logran en la vida del creyente, es exponer de qué está hecha su fe. Es muy fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, cuando la mesa está llena, la salud es fuerte y no falta nada en casa. Pero la verdadera fe no se mide en la abundancia, se mide en la escasez. No, se prueba en la calma, se prueba en la tormenta. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Este pasaje nos muestra que hay un después en el sufrimiento. Dios no permite la prueba para destruirte, sino para afirmarte, para darte raíces más profundas, para que tu confianza en Él no dependa de lo que ves, sino de lo que crees. Cuando la vida te empuja al límite, cuando los recursos humanos fallan, cuando las soluciones se agotan, es entonces cuando aprendes a confiar en que Dios es suficiente. Descubres que su provisión llega en el momento justo, que su palabra es verdadera, que sus promesas no fallan. Y en ese proceso, tu fe pasa de ser teórica a ser vivida. Ya no es solo lo que escuchaste en un sermón o lo que leíste en un libro, es lo que experimentaste en carne propia. Mira lo que pasó con Abraham.
Dios le pidió algo humanamente incomprensible: ofrecer a su hijo Isaac. Para cualquiera, esa prueba sería insoportable, pero Abraham confió en Dios, y Hebreos capítulo 11, versículo 19 dice que él se aferró a la fe de que Dios era poderoso aún para levantar a los muertos. Esa confianza absoluta lo convirtió en padre de la fe, y hasta hoy su historia nos inspira. El sufrimiento entonces nos lleva a un nivel de confianza que no podríamos alcanzar de otra manera. Es en el momento de la angustia donde aprendes a decir como el salmista en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Fíjate en esas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice si algún día paso por ahí, dice aunque ande, porque todos tarde o temprano pasamos por ese valle. La diferencia está en saber que no estamos solos, que Dios camina a nuestro lado. Cada prueba que enfrentas es como un ladrillo que fortalece la estructura de tu fe. Puede que en el momento no lo veas, pero cuando mires atrás, notarás cómo cada batalla librada te hizo más fuerte, cómo cada lágrima derramada fue regada con esperanza, y cómo cada momento de dolor se convirtió en una experiencia donde Dios te mostró su fidelidad. Permíteme darte un ejemplo práctico. Imagina que un niño nunca aprende a caminar porque sus padres lo cargan todo el tiempo. Tal vez el niño estaría cómodo, pero jamás desarrollaría la fuerza necesaria en sus piernas. De la misma forma, si Dios nos quitara todas las pruebas, nunca aprenderíamos a confiar en Él de verdad. Nuestra fe se quedaría débil, inmadura, superficial. Pero gracias a las pruebas, aprendemos a caminar sostenidos por su mano, a confiar paso a paso en que Él no nos dejará caer. La sexta verdad que debemos guardar en el corazón es esta: Dios permite el sufrimiento porque en medio de él nuestra fe es fortalecida. El dolor nos enseña a confiar, la incertidumbre nos enseña a esperar, y las lágrimas nos enseñan a depender de la gracia de Dios. Al final, nuestra fe no será la misma, será más firme, más real, más inquebrantable. Séptima parte: el sufrimiento como recordatorio de nuestra dependencia de Dios. Uno de los mayores peligros de la vida humana es creer que podemos vivir sin Dios, pensar que nuestras fuerzas, talentos o recursos son suficientes para sostenernos. La comodidad, la abundancia o los tiempos de éxito pueden hacernos olvidar que todo lo que tenemos proviene de la mano del Señor. Es por eso que muchas veces el sufrimiento llega como un recordatorio. Somos frágiles y necesitamos de Dios en cada área de nuestra vida. El apóstol Pablo lo reconoció claramente en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, cuando escribió: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjate bien en lo que Pablo dice. El sufrimiento lo llevó a un punto de quiebre, donde no había salida humana, y fue entonces cuando comprendió que debía confiar totalmente en Dios. Esto es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Mientras todo va bien, pensamos que podemos manejarlo todo, pero cuando llega una crisis que supera nuestras capacidades, caemos de rodillas y decimos: Señor, no puedo más, ayúdame. Y ese clamor sincero abre la puerta para que la gracia de Dios se derrame con poder. El sufrimiento nos desnuda de nuestras falsas seguridades, nos muestra que ni el dinero, ni los contactos, ni la inteligencia, ni la fuerza física son suficientes para librarnos de ciertas pruebas, y es allí donde descubrimos que solo Dios tiene el poder de sostenernos. El dolor nos recuerda que dependemos de Él para respirar, para levantarnos cada mañana, para dar un paso más cuando sentimos que ya no queda camino. La Biblia lo ilustra de una manera hermosa en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando aprendemos a depender de Dios, aunque venga el sufrimiento, nuestras raíces están tan aferradas a Él que podemos resistir cualquier sequía. El sufrimiento, aunque no lo queramos, es un maestro que nos enseña humildad. Nos recuerda que somos barro en las manos del alfarero, que por más que tratemos de controlar todo, hay cosas que escapan a nuestro control, y ahí es donde nuestra fe encuentra su verdadero fundamento. El dolor nos lleva a decir como el salmista en el Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tal vez hoy estás atravesando una situación que te hace sentir pequeño, impotente, frágil. Puede que el sufrimiento te haya hecho ver que tus fuerzas no alcanzan. Quiero decirte que ese reconocimiento no es debilidad, es el inicio de una verdadera fortaleza. Porque cuando reconoces tu dependencia de Dios, dejas de apoyarte en lo inestable y empiezas a sostenerte en lo eterno. La séptima verdad que debemos guardar es esta: Dios permite el sufrimiento porque nos recuerda que dependemos de Él. El dolor derriba nuestro orgullo, quiebra nuestras falsas seguridades y nos lleva de regreso a los brazos del único que nunca falla. Y aunque al inicio parezca un golpe duro, al final descubrimos que es la mayor bendición. Vivir cada día conscientes de que necesitamos a Dios más que al aire que respiramos. Octava parte. El sufrimiento revela el verdadero valor de la oración. Cuando todo marcha bien, la oración muchas veces se convierte en un hábito mecánico, repetitivo o incluso en algo secundario. Oramos sin urgencia, sin profundidad, casi como un simple ritual. Pero cuando llega el sufrimiento, la oración deja de ser una costumbre y se convierte en un clamor, en una necesidad vital, en la respiración del alma. El salmista escribió en el Salmo 118, versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Mira lo que sucede. La angustia lo llevó a orar, y la respuesta de Dios lo llevó a experimentar libertad. El sufrimiento no lo silenció, lo impulsó a levantar la voz hacia el cielo. Esto es algo que todos hemos vivido. Tal vez en un tiempo de dolor, tus oraciones ya no fueron largas ni adornadas. Quizás se redujeron a unas pocas palabras. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Señor, no me sueltes. Y esas palabras, aunque sencillas, nacieron de lo más profundo de tu ser. Y es precisamente ese tipo de oración sincera la que abre los cielos, porque Dios no escucha discursos elaborados, escucha corazones quebrantados. El sufrimiento entonces purifica nuestra manera de orar, nos enseña a dejar las apariencias, a dejar las oraciones que son solo de rutina, y nos lleva a tener conversaciones honestas con Dios. Conversaciones donde las lágrimas se mezclan con las palabras, donde el alma se desnuda y el corazón se rinde completamente. Mira lo que pasó con Ana, la madre del profeta Samuel. Ella sufría porque no podía tener hijos, y en medio de ese dolor se presentó en el templo y clamó a Dios con tanta angustia que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero su oración fue tan profunda, tan genuina, que Dios la escuchó y le respondió con el hijo que tanto anhelaba. Esa historia, narrada en 1 de Samuel capítulo 1, nos muestra cómo el sufrimiento empuja a la oración sincera y cómo Dios responde a esas plegarias nacidas de lo más hondo del corazón. El apóstol Pablo también lo vivió. Cuando estaba encarcelado injustamente en Filipos, junto a Silas, no se quejaron ni se rindieron. En medio del sufrimiento, oraron y cantaron himnos a Dios. Y en ese momento se produjo un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas. Esa historia, en Hechos capítulo 16, nos enseña que cuando respondemos al sufrimiento con oración, Dios puede hacer milagros que van más allá de nuestra imaginación.
Además, la oración en medio del sufrimiento no solo cambia las circunstancias, cambia a la persona que ora. Porque mientras hablas con Dios, tu fe crece, tu confianza se fortalece y tu corazón encuentra paz, incluso cuando la tormenta todavía no ha terminado. El sufrimiento revela que la oración no es un accesorio, es un ancla. No es una opción, es un refugio. Quizás hoy tu dolor te está empujando a doblar rodillas de una forma en la que nunca lo habías hecho antes. Y aunque sientas que tus palabras son torpes o repetitivas, recuerda que Dios no mide la elocuencia, mide la sinceridad. Tus lágrimas pueden ser oraciones, tus suspiros pueden ser clamores, y tu silencio puede ser escuchado como un grito en el cielo. La octava verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento porque a través de él aprendemos el verdadero poder y el verdadero valor de la oración. El dolor convierte la oración en un encuentro real con Dios, un lugar de fortaleza en la debilidad, un altar donde lo humano se rinde y lo divino se manifiesta. Novena parte. El sufrimiento abre nuestros ojos a la compasión y a la humildad. El dolor no solamente trabaja en nuestro interior para fortalecernos y acercarnos a Dios, también cambia la manera en que vemos a los demás. Una persona que nunca ha sufrido tiende a ser dura, a juzgar con ligereza, a señalar sin entender. Pero aquel que ha pasado por el valle de las lágrimas aprende a mirar con otros ojos, con compasión, con humildad, con sensibilidad hacia el dolor ajeno. El sufrimiento, aunque difícil, nos hace más humanos. Nos recuerda que todos somos frágiles, que todos estamos expuestos a las pruebas y que nadie está por encima de necesitar misericordia. Jesús mismo lo enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solo quien ha sido quebrantado entiende lo valiosa que es la misericordia, tanto para recibirla como para darla. Piénsalo. Antes de atravesar cierto dolor, tal vez juzgabas con rapidez a quien estaba pasando por una situación complicada. Quizás decías, si esa persona tuviera más fe, no estaría así, o si tomara mejores decisiones, no estaría sufriendo. Pero cuando el sufrimiento tocó tu propia puerta, comprendiste que no siempre es tan sencillo, que a veces la vida golpea sin explicación, y que en lugar de juicio, lo que necesitamos es empatía. El sufrimiento, entonces, arranca de raíz el orgullo y nos siembra humildad. Nos recuerda que dependemos de Dios, pero también que necesitamos unos de otros. Nos enseña que no podemos caminar solos, que los brazos de la comunidad son importantes, que compartir la carga aligera el peso. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando hemos sufrido, estamos más dispuestos a obedecer este mandato, porque entendemos lo que significa llevar un peso y lo que significa que alguien más nos ayude a cargarlo. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el buen samaritano, la parábola narrada por Jesús en Lucas capítulo 10. Dos hombres religiosos pasaron de largo ante el herido, pero un samaritano, que sabía lo que era ser rechazado, se detuvo, se compadeció y actuó. Esa compasión brotó de un corazón que conocía lo que era ser despreciado y lo transformó en un canal de ayuda y sanidad. Así actúa el sufrimiento, nos ablanda, nos sensibiliza y nos impulsa a ser instrumentos de amor. Querido oyente, tal vez hoy no entiendas por qué lloras, pero mañana ese mismo dolor puede hacerte el corazón más compasivo para abrazar al que sufre. Tu sufrimiento puede transformarse en un lenguaje universal que te permita acercarte a otros con autenticidad. Porque hay cosas que solo se entienden cuando se han vivido, y tu experiencia puede ser la llave para abrir el corazón de alguien más. Y no solo eso, el sufrimiento también nos libera de la arrogancia. Nos recuerda que todos estamos en el mismo terreno, frágiles, necesitados, dependientes de la gracia de Dios. Nos enseña a mirar al que tropieza no desde arriba, sino desde al lado, diciendo,
Yo también sé lo que es caer, yo también sé lo que es necesitar ayuda, déjame levantarte. La novena verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento, porque a través de él aprendemos compasión y humildad. El dolor nos hace sensibles al dolor ajeno, nos enseña a valorar la misericordia y nos impulsa a ser instrumentos de amor en un mundo lleno de heridas. Décima parte. El sufrimiento nos recuerda que nuestra esperanza está en Cristo. Una de las mayores tentaciones del ser humano es poner su esperanza en las cosas terrenales, en el dinero, en el éxito, en las relaciones, en la salud o en los logros personales. Pero el sufrimiento llega como una voz firme que nos dice: nada de esto es eterno, nada de esto puede sostenerte por completo. Solo en Cristo encontramos una esperanza que no se derrumba, aun cuando todo lo demás se desmorone. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Con estas palabras, Pablo nos recuerda que la fe no se limita a lo que vivimos aquí en la tierra. Nuestra verdadera esperanza está en la vida eterna que Jesús nos ha prometido, en la victoria sobre la muerte, en la seguridad de que el sufrimiento de ahora no tendrá la última palabra. El sufrimiento, aunque doloroso, cumple una función esencial: arrancar de nuestro corazón la falsa ilusión de que aquí encontraremos la felicidad completa. Nos recuerda que este mundo es pasajero y que la plenitud verdadera nos espera en la presencia de Dios. Es como si el dolor nos empujara a mirar hacia arriba, hacia la meta eterna, hacia la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá llanto ni clamor ni dolor. Como dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Mira cómo actúa esto en la práctica. Una persona que nunca ha sufrido tiende a aferrarse demasiado a lo terrenal, a creer que la vida aquí es lo único que importa. Pero cuando llega la enfermedad, la pérdida o la injusticia, se da cuenta de que hay cosas que ningún dinero puede comprar y que ninguna fuerza humana puede evitar. Y es entonces cuando el corazón se abre a la esperanza eterna que hay en Cristo, una esperanza que no defrauda. El sufrimiento de alguna manera nos prepara para ese encuentro con la eternidad, nos enseña a soltar lo pasajero y a abrazar lo eterno. Nos hace recordar que no fuimos creados para vivir siempre en este mundo roto, sino para un destino glorioso en la presencia de Dios. Por eso, Pablo también escribió en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada vez que sufres, aunque duela, aunque parezca injusto, ese sufrimiento puede convertirse en un recordatorio de que tu verdadera meta no está aquí, sino allá, de que tu corazón no debe estar anclado en lo que se pierde, sino en lo que permanece. Y esa esperanza en Cristo es la que te sostiene cuando todo lo demás parece tambalearse. Querido oyente, el sufrimiento te recuerda que tu esperanza no está en un cuerpo que algún día se debilitará, ni en una vida que algún día terminará, ni en cosas que el tiempo se llevará. Tu esperanza está en Cristo resucitado, en aquel que venció la muerte y prometió vida eterna para quienes creen en Él. La 10ª verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento para recordarnos que nuestra esperanza no está en lo terrenal, sino en lo eterno, en la persona de Cristo Jesús. Esa esperanza es un ancla firme, un refugio seguro y la certeza de que un día todo dolor será transformado en gloria. 11ª parte. El sufrimiento como disciplina y corrección de Dios. Hay una verdad que a muchos les cuesta aceptar, pero que la Biblia enseña claramente. En ocasiones, el sufrimiento llega como una forma de disciplina divina. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es un Padre amoroso que corrige a sus hijos cuando es necesario. Así como un padre no permite que su hijo siga por un camino peligroso, Dios usa las pruebas para redirigirnos, para corregir lo que estamos haciendo mal,
y para salvarnos de un mal mayor. El autor de Hebreos lo explica de manera contundente en el capítulo 12, versículos 5 al 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí vemos que la disciplina no es un castigo vengativo, sino una prueba de amor. Dios disciplina a los que ama y lo hace para nuestro bien. El problema es que muchas veces confundimos la disciplina con el abandono. Cuando algo nos duele, pensamos, Dios ya no me ama. Pero en realidad, puede que sea todo lo contrario, que ese dolor esté siendo usado como un llamado de atención para volver a sus caminos. El sufrimiento, en ese sentido, se convierte en una alarma que despierta nuestro espíritu y nos lleva al arrepentimiento. Un ejemplo claro lo encontramos en el pueblo de Israel. Una y otra vez se apartaron de Dios y una y otra vez enfrentaron pruebas, derrotas o cautiverios. Pero esas pruebas no tenían como fin destruirlos, sino hacerlos volver al Señor. Y cada vez que clamaban arrepentidos, Dios los perdonaba y los restauraba. Piensa en la vida de Jonás. Dios le dio una misión, ir a Nínive a predicar. Pero Jonás decidió huir en dirección contraria. Y fue entonces cuando Dios permitió una tormenta, un mar embravecido y finalmente que fuera tragado por un gran pez. Aquella experiencia dolorosa no fue casualidad. Era la disciplina de Dios llevándolo de regreso al propósito que había trazado para él. Sin ese sufrimiento, Jonás nunca habría cumplido con la misión que cambió la historia de una ciudad entera. Ahora bien, es importante aclarar algo. No todo sufrimiento es disciplina. Muchas veces sufrimos por pruebas, por circunstancias externas o por razones que no tienen nada que ver con un error nuestro. Pero cuando sí lo es, lo sabremos, porque el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y nos hace ver con claridad dónde hemos fallado y hacia dónde debemos volver. La disciplina de Dios, aunque duele, siempre tiene un propósito redentor. Nunca busca destruirnos, sino restaurarnos. El mismo pasaje de Hebreos capítulo 12, en el versículo 11, dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que hoy parece un dolor sin sentido, mañana puede convertirse en la raíz de un cambio profundo que dará frutos de justicia en tu vida. Querido oyente, quizá parte del sufrimiento que vives hoy es un llamado de Dios a volver a sus caminos, a dejar aquello que te aparta de Él, a soltar lo que te destruye y a abrazar lo que te edifica. Y aunque ese proceso sea duro, recuerda que un padre que corrige a su hijo lo hace porque lo ama demasiado como para dejarlo perderse. La 11ª verdad que debemos guardar es esta: Dios permite el sufrimiento en algunas ocasiones como disciplina y corrección, no para castigarnos sin sentido, sino para formarnos, redirigirnos y salvarnos de males mayores. Su corrección es una expresión de su amor, y cuando la aceptamos, nuestra vida se encamina hacia su propósito perfecto. 12ª parte. El sufrimiento como oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Hay sufrimientos que parecen incomprensibles, situaciones que no tienen explicación lógica y que nos hacen preguntar: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice para merecerlo? Sin embargo, la Biblia nos muestra que en muchos casos el sufrimiento no es un castigo, ni siquiera una consecuencia de nuestras decisiones, sino una plataforma para que Dios muestre su gloria de manera evidente. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un hombre que había nacido ciego. Ellos querían saber si su ceguera era consecuencia del pecado de él o de sus padres. Pero la respuesta de Jesús fue contundente: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en ese momento, Jesús lo sanó, y todos fueron testigos del poder de Dios. Esto nos enseña algo impresionante.
Hay sufrimientos que son escenarios preparados por el Señor para mostrar su poder y su propósito. Lo que parece una desgracia puede convertirse en un testimonio vivo de la grandeza divina. Ese problema que enfrentas hoy podría ser la plataforma donde Dios hará algo tan grande que no solo transformará tu vida, sino que impactará a quienes están a tu alrededor. Piensa en Lázaro. Estaba enfermo, y Jesús, en lugar de ir inmediatamente a sanarlo, esperó hasta que muriera. A los ojos humanos, eso era incomprensible. Marta y María lloraban y decían: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús tenía un plan más grande. Él dijo en Juan capítulo 11, versículo 4, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Y cuando levantó a Lázaro de la tumba, quedó claro que lo que parecía una tragedia era en realidad un escenario para revelar el poder de la resurrección. De la misma manera, muchas de tus pruebas pueden ser escenarios donde Dios quiere mostrar que Él sigue siendo Dios. A veces, Él permite que llegues al límite para que quede claro que no fue tu fuerza, ni tu inteligencia, ni tu estrategia, sino su mano poderosa la que intervino. Y cuando eso sucede, tu testimonio se convierte en un faro que ilumina la fe de otros. Querido oyente, quizá hoy no entiendes tu sufrimiento. Puede que estés en medio de una enfermedad, una crisis económica o un conflicto familiar que parece no tener solución. Pero quiero recordarte esto: tu historia todavía no ha terminado. Dios puede usar tu dolor como un lienzo donde pintará un milagro, y lo que hoy te hace llorar, mañana puede ser la razón por la que levantes tus manos y des testimonio de su gloria. Esto no significa que cada prueba tendrá una solución inmediata y visible, pero sí significa que cada sufrimiento puede revelar el carácter y la presencia de Dios de una forma única. A veces será a través de un milagro sorprendente, como el de Lázaro. Otras veces será a través de la fortaleza inexplicable que tendrás para seguir adelante. Pero en todos los casos, el resultado será el mismo: Dios glorificado en tu vida. La 12ª verdad que debemos abrazar es esta: Dios permite el sufrimiento porque a través de él puede manifestar su gloria de maneras que de otra forma no serían posibles. El dolor se convierte en escenario, la prueba en plataforma y la vida transformada en testimonio. Y cuando su gloria se revela, nadie puede negar que fue Él quien obró. 13ª parte. El sufrimiento nos entrena para la perseverancia. Hay una palabra que a muchos no les gusta escuchar, pero que es fundamental en la vida cristiana: perseverancia. Perseverar significa mantenerse firme, seguir adelante a pesar de los obstáculos, no rendirse aunque el camino sea duro. Y es precisamente el sufrimiento el que se convierte en la escuela más efectiva para aprender a perseverar. El apóstol Pablo lo enseña en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Observa esta cadena: el sufrimiento produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, y ese carácter produce esperanza. Es un proceso, y el inicio de ese proceso es la tribulación. Esto quiere decir que sin sufrimiento nunca podríamos desarrollar una fe resistente, capaz de soportar los vientos más fuertes. Es como el metal que debe pasar por el fuego para ser endurecido, o como el atleta que necesita entrenar bajo presión para ganar resistencia. El dolor, aunque nos incomode, fortalece nuestro espíritu y nos prepara para soportar pruebas aún mayores. Mira la vida de José, hijo de Jacob. Él soñó con grandeza, pero antes de llegar al cumplimiento de sus sueños, tuvo que pasar por un proceso de sufrimiento. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Todo esto duró años. Sin embargo, ese tiempo de dolor fue el que desarrolló en José la perseverancia necesaria para convertirse en gobernador de Egipto y salvar a millones de personas del hambre.
Si José se hubiera rendido en medio de la prisión, jamás habría visto el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. La perseverancia no se aprende en los momentos fáciles, sino en los momentos difíciles, cuando los días son oscuros y aún así decides seguir confiando, cuando todo parece perdido y aún así sigues caminando, cuando no ves la respuesta inmediata, pero eliges creer que Dios sigue en control. Esa decisión diaria de no rendirse va formando en ti una fortaleza que nada ni nadie puede destruir. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 lo dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí se nos recuerda que la perseverancia no solo trae bendición en esta vida, sino también recompensa en la eternidad. Querido oyente, quizás hoy sientes que tu sufrimiento se ha prolongado demasiado, que ya no tienes fuerzas para continuar. Quiero animarte a que no te rindas. Cada día que eliges levantarte, cada oración que haces aunque tu corazón esté cansado, cada paso que das aún con lágrimas en los ojos, está produciendo en ti un carácter perseverante que te llevará más lejos de lo que imaginas. El sufrimiento nos entrena para no depender de las emociones del momento, sino de la verdad eterna de Dios. Nos enseña a correr la carrera con paciencia, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque al final, la victoria no es de los que corren más rápido, sino de los que no se detienen. La 13ª verdad que debemos grabar en el corazón es esta: Dios permite el sufrimiento, porque a través de él aprendemos perseverancia. El dolor nos enseña a resistir, la espera nos forma en paciencia, y la perseverancia nos lleva a la esperanza. Y esa esperanza nunca será avergonzada, porque está anclada en un Dios que cumple lo que promete.